Como hemos visto, hermanos, la semana pasada, cruzar el Jordán no es el final, sino el inicio de vivir en las promesas nuevas de Dios que Dios tenía para ellos. No era llegar a la meta y uno tiene que tener cuidado de pensar que con cada paso que tomemos ya llegamos, ahora sí, ya terminó todo, sino que un paso nuevo te lleva a otro nuevo mandamiento, a otro nueva dirección de Dios. Entonces no era llegar a la meta, era entrar en una nueva etapa donde la fe sería probada ahora de una manera diferente. Mientras que estamos vivos, Dios tiene algo que hagamos. Nunca podemos llegar en este lado de la eternidad y decir, bueno, pues ya llegamos, pues ya no hay nada más que hacer, no, sino que cuando llegamos a la siguiente orden, nos va a esperar otra orden nueva a lo que debemos de hacer. Y Dios, hermanos, no solo quería sacarlos del desierto, sino lo que Dios estaba tratando de hacer es enseñarles a vivir en la promesa que Dios les había dado. La Biblia nos dice en el versículo 17, noten, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Noten que Dios ya les había dicho a ellos, yo voy a hacer esto, yo voy a abrir el agua, ustedes nomás mojen los pies, métanse y yo voy a hacer el resto, y están viendo ante sus ojos el hecho que Dios está cumpliendo su palabra. Esto nos enseña, hermanos, que el milagro no era para quedarse ahí nomás, o sea, cruzar el Jordán, sino era para avanzar. Quiero que noten esto en el versículo 16. Nos dice la Biblia, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de donde iba cruzando el pueblo, de Jericó, uno de sus obstáculos que están por venir. Y les quiero decir esto, hermanos, porque otra vez, vean esto en la pantalla, la fe no solo te saca del pasado, la fe te introduce a nuevas responsabilidades en la voluntad de Dios. Muchas veces podemos estar erróneamente pensando, bueno, pues ya seguí a Dios hasta aquí, pues ya acabé. Pero no, van a haber nuevas responsabilidades, nuevas direcciones, hermanos. La fe no solo te saca del pasado, pero te va a introducir a nuevos desafíos en el presente. La vida cristiana es siempre un seguir, un caminar, un proceder, el seguir creciendo, el seguir aprendiendo, el seguir orando, el seguir obedeciendo. La vida cristiana se va desenvolviendo de esta forma. El Jordán, hermanos, representa una línea de decisión. Atrás estaba el desierto, la rutina, el proceso, lo que ya conocían, pero adelante del Jordán existía la promesa, el propósito, pero también existían batallas nuevas que les iban a esperar, que vamos a estar estudiando todos juntos porque nunca se acaba y van a haber nuevas batallas y van a ver el Jericó y el Ai, y vamos a tener que tratar con personas pecaminosas como Acán. Hay muchas cosas en nuestro futuro de las que necesitamos la valentía de Dios para poder ser obedientes a Dios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6, noten conmigo, versículo 10 al 11, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Noten, eso es lo que Dios les había prometido. Ahora era tiempo de entrar a la conquista. Entonces la promesa, hermanos, incluía bendición, pero también incluía la batalla, la conquista y todas las cosas que siguen. Vean esto, muchos quieren la promesa, pero no quieren el proceso de cruzar el Jordán. Y hermanos, y esto tanto aplica a nuestras vidas. Yo sé, y para todos los jóvenes solteros de la iglesia, todos quieren un buen matrimonio. El problema es que quieren tener un noviazgo mundano.
Y estas cosas muchas veces no van juntos así. Todos queremos ser bendecidos en nuestros negocios, pero no queremos el carácter donde tomamos decisiones correctas, donde nadie ve, donde nos cuesta, para que Dios pueda bendecir nuestros negocios. Y muchas veces queremos la prosperidad, pero queremos una prosperidad con mañas y con mal carácter y con pecado. Y las cosas nunca resultan de esta forma. Cruzar el Jordán, entonces, hermanos, es cruzar a lo desconocido, pero a seguir en la batalla de ser fiel a Dios, porque eso nunca termina. No sabían ellos cómo iban a vencer a Jericó. Imagínense, están cruzando el Jordán, pero la nación de Israel sabe. Esto nomás es el inicio, no es como que van a cruzar y decir, bueno, pues ya cruzamos, aquí se acabó todo, sino van hacia Jericó, y ellos no sabían cómo se iba a vencer Jericó, no sabían cómo serían las batallas, solo sabían que Dios los estaba guiando. Pero hay tantas cosas que en sus mentes, pues ¿cómo vamos a vencer estos pueblos? Recuerda que ahora ellos, al principio cuando salieron en Éxodo, salieron de Egipto, pues eran esclavos, no eran gente de guerra. Pero ahora tienen 40 años en el desierto, no siguen siendo soldados, ellos están simplemente flotando, tuvieron sus batallas en el desierto, Dios bendijo, pero en sí no era como que está cruzando un ejército, está cruzando toda una nación para seguir conquistando. La Biblia nos dice en Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que habían de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, esa es la fe ejemplificada. Ellos también están cruzando el Jordán y si le preguntáramos, oye, ¿cómo la van a hacer? No sé. Y eso suena raro, hermanos, porque se siente hasta un poco torpe uno cuando está bien seguro de algo que va a pasar, pero no sabes de cómo va a ser el proceso. No sé por cuántos años siempre decíamos, bueno, pues un día vamos a comprar un terreno, un día esto y lo otro, pero si me preguntaban cómo, no sé, pues estamos ahorrando, estamos trabajando, seguimos ganando a gente. ¿Cuántas veces no dije a la iglesia? Hay que llenar este lugar para forzar la mano de Dios que nos quiera bendecir con un lugar más grande. Que tengamos una razón de que Dios quiera bendecirnos con algo más, pero primero tenemos que llenar este lugar, porque nada sirve si no estamos llenando el lugar. ¿Para qué pedirle a Dios que nos dé un lugar más grande? Y hay tantas cosas, hermanos, que si uno pregunta cómo se va a hacer, pues quién sabe. Pero la pérdida sucede cuando cristianos se detienen por no entender el cómo. Y hay muchos cristianos que viven en desobediencia porque no entienden el cómo. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues no sé, cuando llegues a la línea Dios te va a mostrar. Pero no te puedes quedar en el desierto hasta que Dios te explique cómo se va a abrir el mar o cómo se va a abrir el Jordán para que tomes acción. Muchos entonces cristianos se detienen porque tienen miedo a lo desconocido. Tienen miedo al cambio. Y van a haber muchos cambios. Tienen miedo al fracaso. Y muchas veces va a existir fracaso. Si un día escribo un libro de todo lo que hemos visto como iglesia, para los que hemos estado en la iglesia, hay historias de fracaso también. No todo es una línea perfecta de puras victorias. Hemos tenido derrotas, hemos tenido momentos bajos, hemos tenido lágrimas de fracaso, pero perder una batalla no quiere decir que perdiste la guerra. Uno tiene que continuar. Y quizás ahorita en tu vida personal estás pasando por algo y tienes miedo al cambio y tienes miedo de fracasar, pero no dejes que este miedo te detenga de cruzar el Jordán. Y creo que dentro del corazón de todos nosotros quizás tendremos todos miedo de perder control, pero aún eso, perdemos el control para que Dios controle las cosas. Pero la fe, hermanos, verdadera siempre camina donde la vista no alcanza. Y muchas veces la fe te va a llevar a donde ya no puedes ver. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pero hasta aquí me trajo Dios. Y aquí vamos a esperar hasta que Dios cambie la dirección, hasta que Dios dé nueva información. Como iglesia, hermanos, debemos de entender esto. Dios siempre nos va a llamar a cruzar ríos nuevos. Vamos a cruzar este Jordán, pero no va a ser el único que vamos a cruzar. Con el favor de Dios nos esperan muchas batallas más. Van a haber nuevas áreas de ministerio. Ayer estaba con los líderes de la iglesia hablando, bueno, vamos a tener ahora el ministerio de jardinería. Amén.
¿Por qué? Porque hay mucho jardín ahora que cuidar y queremos que este lugar esté bello. Van a haber nuevos ministerios, van a haber nuevas quizás colonias que tenemos que conquistar, que no hemos conquistado hasta ahorita. Ya muchos del instituto conocen todo alrededor, hasta de nombres y cumpleaños ya conocen de medio mundo. Pero ahora vamos a conquistar otras nuevas colonias que van a saber que existimos porque vamos a estar detrás de ellos y van a haber nuevos retos espirituales, cambios y transiciones. Siempre pueden sacar lo peor de nosotros, pueden sacar la carne, pueden sacar la desesperación y vamos a tener que aprender a pensar espiritualmente, a trabajar en equipo, a saber qué es lo que Dios espera, porque siempre, hermanos, que estamos ante un reto, ya saben que el diablo quiere arruinar lo que Dios está haciendo. Y él lo va a hacer por medio de gente débil, por medio de cómo gente piensa, qué es lo que la gente dice. La Biblia nos dice en Isaías 43:19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y qué promesa tan más increíble que Dios pueda darnos en este día. Él va a hacer la obra, Él va a abrir el mar, Él hace caminos en el desierto. Y muchas veces cristianos quedan cortos de ver lo que Dios pudiera hacer porque tienen temor de el cómo va a resultar todo. Y hoy quiero simplemente animar y dar estos siguientes principios que vamos a aprender juntos para que podamos comprender, si vamos a cruzar el Jordán, existen estas verdades que tenemos que tener muy frescas en nuestra mente, porque todos aquí vamos a cruzar tarde o temprano estas líneas, estos momentos cruciales, donde estas verdades pueden bendecirte en hacer la diferencia entre lo que sigue o que te quedes atorado. Pero noten primero conmigo, por favor, el Jordán es una barrera real. Algo que aprendimos desde el domingo pasado, el Jordán es algo real, no podemos dudarlo, todos tenemos barreras. El versículo 15, la Biblia nos dice, vean, para recordarnos, en Josué 3:15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Recordamos, hermanos, que el Jordán estaba en lo más grande posible. Podría haber Dios esperado en otra época, cuando el Jordán hubiera estado menos grande o más chico, perdón, donde no iba a estar tan hondo, donde las cosas hubieran sido más fáciles. Pero Dios vio justo de que ellos cruzaran el Jordán, cuando el Jordán era lo más grande, lo más imposible para que ellos lo cruzaran humanamente hablando. Esto no era un río pequeño, era una barrera imposible naturalmente hablando. Entonces no podían cruzar nadando, no podían poner puentes, no había estrategia humana que los iba a llevar a través de este río. Y nomás, hermanos, comprendamos aquí, hay barreras que usted y yo vamos a tener que cruzar que humanamente no lo puedes hacer. Cuando tratamos con algo tan delicado como el hogar, problemas maritales no se cruzan con una estrategia humana. No puedes decir, bueno, 1, 2, 3, 4 y la victoria. Este plan no sirve para nada, es Dios o no sucede. Cuando hablamos de hijos que están luchando, ese río se cruza orando y rogando que Dios obre en el corazón de nuestros hijos, porque no se va a cruzar con una estrategia humana, porque solamente Dios obra en el corazón de nuestros hijos y solamente Dios obra en el corazón de nuestros cónyuges. Hay momentos donde el Jordán es imposible, donde es muy grande, no podemos nosotros cruzar, pero noten, Dios no elimina los obstáculos, los usa para desarrollar tu fe. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios quiere obrar en nuestra fe? Y Él espera hasta que se firme el divorcio, Él espera hasta que la enfermedad sea muy avanzada, Él espera hasta que pensemos que no hay esperanza, porque es en estos momentos donde ahora sí es Él o no es nada. Y nos acercamos a Dios, decir, Señor, ahora sí, ya intenté todo lo que yo pude. Dios dice, oh, ahora sí por fin puedes confiar en mí.
La Biblia nos dice en Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, noten, el Jordán estaba en su peor momento porque estaba crecido. No es por accidente. Dios quería llevarlos al punto que todos supieran, esto fue Dios. No fue el ser humano, no fueron ni los sacerdotes obedecieron, pero cruzamos porque Dios abrió el mar. Y Él es el que hizo la obra. La Biblia nos dice en Salmo 66, versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Hermanos, Dios muchas veces permite que el problema parezca más grande que lo que es. Se ve más grande, se ve más difícil, se ve casi imposible. Pero esto es para que usted y yo podamos confiar más en Dios, para que nos consagremos más, para que nos dediquemos más, para que estemos orando más. Primera de Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en esta mañana quisiera hacerles esta pregunta. Al enfrentar tu Jordán, ¿en qué nombre vienes? Porque muchas veces, hermanos, nosotros haremos nuestros planes y estrategias y hasta hay gente que hace sus planes de una forma malévola, o sea, son buenos como para ser astutos en hacer planes para que los resultados sean como ellos quieren, pero no es Dios y muchas veces enfrentan sus problemas de esta misma forma. Quieren arreglar los problemas siendo astutos y vienen a sus problemas con lanza, con jabalina, vienen con todos los armamentos humanos, pero cuando es algo divino que estás enfrentando, tienes que venir en el nombre de Dios porque es la única forma que este gigante cae. Es la única forma que este Jordán será abierto. Y para el ejército de Israel, hermanos, pues veían a Goliat como demasiado grande para matar, pero para David y los ojos de fe que él tenía, pues él tenía una cabeza demasiado grande para no atinarle. Amén, él tenía la onda, dijo, no hombre, mira el cabezón de ese hombre, ni modo que no le pegue. Le he pegado a animales más chiquitos, claro que me lo trueno, ¿verdad? Y él tenía fe en Dios. Pero noten por favor, hermanos, si no enfrentas el Jordán, nunca entrarás en la promesa. Yo no sé cuál es la promesa para usted, pero vean qué significaba esto para Israel. Números 13, versículo 31, la Biblia dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y recuerden, esto es cuando fueron los espías para ver la tierra. Y el reporte de ellos, de los 10, porque eran 12, dijeron, no podemos. Números 14, 11, noten. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos, hermanos? Noten que Dios ahora sí está pero enfurecido con su nación de tantas cosas que ha hecho. Y aún así, dudando, que si Dios iba a poder darles la victoria. Y aquí está Dios diciendo, y aquí ellos cruzaron una línea donde ya no había regreso. Y qué temor, hermanos, que usted y yo estemos en una situación donde ya no hay regreso. Porque para ellos, el castigo de ellos era los 40 años en el desierto. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. No, hombre, cuando escucharon lo que venía, dijeron, no, Señor, perdónanos. Era muy tarde, ya no había regreso. Y qué lamentable que podamos nosotros tomar una decisión en el que ya no hay regreso, donde ahora tenemos que vivir plan B, porque ya no hay regreso, ya no hay forma de remediar, de arreglar, de regresar el tiempo para tomar diferente la decisión. Sin embargo, ellos tomaron tal decisión y vean esto, una generación perdió la promesa por falta de no por falta de capacidad, sino por falta de fe.
Ellos podrían haber entrado, pero dijeron, no, no podemos. Vamos a fracasar. Entonces, veamos estos dos principios rápidos, hermanos, que podemos aprender de este obstáculo, de esta barrera. Y vean primero, lo más importante de una barrera es estar seguro que Dios quiere que la cruces. Vamos a comenzar con esto porque, hermanos, no toda barrera es de Dios. Hay barreras en las que cristianos se encuentran que mi hermano y mi hermana, nadie te llevó ahí, tú llegaste ahí. Amén. Y ahí sale el nombre de Dios y está Dios en el cielo diciendo, yo no te mandé ahí. Estás en la barrera incorrecta. Lo más importante para nosotros es que cuando nos encontremos ante este Jordán, sea donde Dios te dirigió. Noten, hay luchas que vienen de obedecer a Dios y hay otras que vienen de salirte de su voluntad. Entonces uno tiene que tener cuidado porque puede ver un hermano, una hermana en rebelión y andan mal con Dios y se encuentran ante un montón de obstáculos y si no tienen cuidado, esos hermanos que andan mal pueden decir, ay, es que Dios quiere que las cruce por fe. No, es que tú llegaste ahí por capricho, llegaste ahí por carnalidad, no por seguir a Dios, quizás seguiste tu propia voluntad y la Biblia nos dice en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces, hermanos, yo le he dicho a personas, ¿sabes qué, hermanos? Pues mira, ten cuidado con esto y no hacen caso y van y se meten y bueno, pues uno dice, bueno, ya cuando el desastre viene, pues bueno, hermano, ahora sí estás feliz, ¿verdad? Ahora sí, ya viste lo que pasa y hermanos, Dios examina nuestros corazones y cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro propio corazón y hacernos esta pregunta. ¿Estoy en este Jordán, en mi problema, en mi obstáculo, por decisión de fe o por decisión emocional? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es dirección de Dios o capricho personal que me ha traído aquí? Porque no todo es de Dios y hay personas que no es que Dios me trajo y no es Dios, fue ellos mismos que se llevaron ahí. Tenemos que estar seguros, hermanos, que Dios quiere, tenemos que purificar nuestros motivos para estar seguro que esto es la voluntad de Dios. Quizás, hermanos, te encuentres ante una barrera equivocada. Amén. Yo he tenido estas pláticas, aunque no lo crean, he tenido muchas pláticas donde personas me han dicho, pastor, creemos que Dios nos quiere en Hermosillo y que vayamos a su iglesia. Y saben que yo sé que muchos pensarían que yo iba a decir, qué bueno, pues vénganse. No, quién sabe. Yo siempre les digo, vale más que oren. Vale más que oren que es Dios que los está trayendo a Hermosillo y vale más que sea Dios quien te está llevando a la iglesia bautista de Hermosillo, porque Dios conoce el pastor de la iglesia. Amén. Y entonces muchas veces le digo, vale más que oren. No vaya a ser que se encuentren en esta iglesia y en una barrera que Dios nunca los trajo. Amén. Y ahora de repente se encuentran ante un río y se frustran porque no se abre. Y porque el milagro no está sucediendo. Y yo siempre les digo, examínense bien, asegúrense que es Dios. Si es Dios, va a haber mucha bendición. Y si no, te vas a encontrar bien frustrado tarde o temprano. Porque así es, o sea, siempre aconsejo lo mismo. Les digo a jóvenes que se están conociendo, vale más que sepan que esto está Dios. Está aconsejando un matrimonio y luego dice, y pastor, ¿y cómo sabes que ya es voluntad de Dios que nos hubiéramos casado? Le dije, pues ya se casaron, ya no hay pregunta aquí. Esta pregunta se hubiera contestado hace 2 años, hace 3 años, pero ahorita ya este es tu Jordán. Y aunque no hubiera sido voluntad de Dios, ya este fue el Jordán que Dios tiene para ti. Porque ahora sí son marido y mujer. Entonces, y les digo, pero muchas veces personas no captan esto. Tenemos el ejemplo y se los puse en sus notas para que recuerden el ejemplo de Noemí y Elimelech. Cuando uno lee allá en Ruth capítulo 1, noten, ellos se fueron a Moab, pero Dios no los llevó a Moab. Fue una peste, fue COVID. Hermanos, que salió, tuvieron miedo
y se fueron. Ahora, ¿podrá Dios convertir una mala decisión en una bendición? Sí. Pues del adulterio de David y Betsabé salió Salomón. Amén. Dios, nada limita a Dios. Pero lo que estoy diciendo es de que cuando Noemí y Elimelech están allá en Moab y mueren todos sus hijos, y ese dolor y ese pánico y todo lo que con esto conlleva, ellos no podrían decir, ay, pues es que Dios nos trajo para probarnos. No, Dios no te llevó ahí. Ay, no, es que lo que Dios quería es fortalecernos. No, tú llegaste ahí porque tú llegaste ahí. Todo lo que sufriste fue por tu culpa. Amén. Fue porque tomaste malas decisiones. Dios lo convierta bien porque esa mala decisión, luego sale Ruth. Y Ruth está en la genealogía de Jesucristo. Pero no malentiendan, no estemos tan enfocados en Ruth que ahora digamos, fíjate que como Dios transforma malas decisiones en buenas, yo voy a ir a meterme un bar y hacerlo para que Dios lo convierta en algo bueno. No funciona así. Porque ellos pagaron un tremendo precio. Y sí salió Ruth, pero también existió la muerte de todos los hijos y del esposo. Ahora quizás hay una hermana aquí pensando, pero a ver, ¿Dios podrá matar a mi esposo? A ver, ¿Dios podrá quitarle la vida? Vámonos a Moab, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no. Yo estoy diciendo, hermanos, que aquí Noemí y Elimelech estaban ante una barrera no llevada por Dios. No se encuentren un día peleando la batalla equivocada porque no pausaste, no oraste, no le pediste dirección a Dios y ahora te encuentras en un momento de agonía criado por tu propia culpa. Amén, hermanos. Todos cometemos errores. Y este mensaje quizás es no más de advertencia. Hermanos, Dios quiere que Dios sea reconocido en todos nuestros caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y la Biblia nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No abusen de Dios, no tomen por hecho que Él va a bendecir cada decisión tuya. No, hermanos, reconózcanlo. Acérquense a Dios. Vean, por favor, no fue dirección de Dios, fue una decisión basada en circunstancias que llevó a Noemí y a Elimelech a sufrir. Hermanos, y esta decisión trajo pérdida, dolor, consecuencias. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. Hay que considerar a Dios. Nuestra opinión, por más buena que sea, hermanos, falla. Y hay cosas, hermanos, en las que usted y yo necesitamos consejo. Ustedes no lo creen, pero yo busco consejo siempre de otros pastores, aún de hermanos de la iglesia, y siempre les pregunto a ver qué piensan. ¿Por qué? Tengo miedo de mi propio corazón. Tengo miedo de tomar una mala decisión y que me cueste. Entonces, muchos cristianos son muy orgullosos y toman toda decisión en base a lo que ellos piensan y se meten en graves problemas. Entonces, asegúrese, lo primero que vemos es, hay que asegurarnos que este Jordán es algo a lo que Dios nos trajo. Vean segundo, por favor, en sus notas. Dios, hermanos, es más grande que cualquier barrera. Si Él te llevó hasta este punto en tu camino en la voluntad de Dios, Dios es más grande que ese Jordán. Dios, hermanos, te envió, entonces pues no ten fe que Él lo va a abrir. Si Él te llevó ahí, Dios te lo va a abrir. Y la Biblia nos dice, regresen conmigo a Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. ¿Estamos ahí todos? Vean por favor el versículo 9. Dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está, ¿qué dice? Donde quiera que vayas. Y hermanos, qué tremenda promesa. Y si Dios te llevó a este Jordán, si Dios te llevó a ese lugar en tu vida, si Dios te llevó a este punto, la Biblia nos dice, pues sé valiente, no te preocupes, Dios está contigo. Dios te va a ayudar, Dios va a abrir el Jordán, Él va a hacer la obra, porque a donde Dios te lleva, Él ahí te bendice, hermanos. Él es el que hace la obra.
La Biblia nos dice en Romanos 8, versículo 31, vean en sus notas, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Y hermanos, por eso la pregunta más importante es, ¿Dios está conmigo en esto? Voy a tomar una decisión, ¿estará Dios conmigo en esto? Y déjales digo esto, hermanos, que aún en el centro de la voluntad de Dios puede existir dolor. No quiero que malinterpreten esto, no quiero que piensen que porque tomas una decisión y hay tragedia, que la tragedia es una señal de que Dios no quería. Quizás la tragedia es parte de lo que Dios quería. Y esto lo aprendimos por medio de la vida de José, que sí, al final de cuentas fue tirado en una cisterna y pasaron muchas cosas, pero al final de cuentas fue José que dijo, Dios fue el que me envió aquí. Es más, Dios me mandó en adelantado de ustedes. Y Dios puede, hermanos, crear en nuestro momento algo doloroso, algo difícil, oh Dios no quiera, pero muchas veces sí lo hace así. Aún varios cantos que cantamos como iglesia nacieron de un corazón de agonía cuando el Parche el Pirata perdió su ojo y escribió un canto. Y muchos de los himnos que cantamos fue por cómo Dios bendijo a este hermano en escribir himnos. Y nosotros tenemos que contemplar el día de hoy que aún por medio del dolor y tragedia y lágrimas y no conocer de lo que Dios está haciendo, si Dios está con nosotros, nadie puede levantarse en nuestra contra, aunque las circunstancias parecen verse trágicas. Dios está con nosotros y Dios se ve victorioso, hermanos, allá en el panteón enterrando un hijo. Yo sé que duele al pensar eso y Dios nos proteja de esto. Pero muchas veces eso puede ser parte de la conquista. Enfermedad, a lo mejor, hermanos, llegamos allá a Navojoa, por fin cortamos dedicamos el templo, cortamos ahí, hermanos, ya luego ¿cómo se llama? El listón y hacemos una dedicación y yo muero el día siguiente. Amén. Y hasta ahí Dios quiso. Es parte de la conquista. Uno nunca sabe. No quiero que tengan la idea que en el plan de Dios es pura victoria y porras y fiesta. No es así. Dios muchas veces tiene diseñado estos momentos donde sabemos que Dios siempre es bueno, no importa qué estemos pasando, pero lo más importante es saber, Señor, aquí está el Jordán, tú me trajiste aquí, ¿sí? Ok, entonces aquí voy a estar hasta que tú lo abras. Muchas cosas así suceden, en donde tenemos que estar en el lugar. La barrera es real. Vean segundo, por favor, conmigo. El Jordán se cruza por fe, no por vista. Y algo que aprendemos una vez más es que si vamos a cruzar nuestro Jordán, se va a hacer por medio de nuestra fe. En el versículo 13, regresen conmigo a Josué 3. Dice la Biblia, cuando plantas las plantas de los pies, la promesa era, y se asienten las aguas serán detenidas. En el versículo 13, la Biblia ya le está diciendo, mira, no se va a abrir antes, se va a abrir en el momento que tus pies peguen el agua. Y hasta que esto no suceda, pues no va a haber milagro. Y este versículo nos revela muchos principios muy poderosos. Los sacerdotes, hermanos, no vieron primero el río abrirse, o sea, ellos no hubo una señal, no era como que Dios les dijo, mira, quédate viendo el Jordán, te lo voy a abrir poquito para que veas que sí puedo y luego ya tú le entras. No fue así. Hermanos, tuvieron que mojar sus pies primero, que eso se trataba el mensaje, hermanos, del domingo pasado. Tenemos que ser valientes para mojar nuestros pies. Vean, por favor, el milagro ocurre después del paso de fe, no antes. La Biblia nos dice que en Hebreos 11:1 que pues la fe es la certeza, la convicción. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vean por favor, Dios diseñó la vida cristiana de tal forma que la fe siempre va primero y la evidencia después. Hermanos, ¿y cuántas veces no he mencionado cómo esto funciona en cuanto a los matrimonios? No, pues yo amo a esta mujer, pero primero muéstrame que sí va a ser buena esposa.
Y ahí está la esposa, no, pues yo me someto a él, pero pues muéstrame primero que va a ser un buen hombre. Y dice, no, pues primero obedezcan y luego yo hago el cambio. Y hermanos, y así siempre es en los caminos del Señor. Imagínate ese momento, hermanos, el río crecido, las corrientes fuertes, miles mirando y ellos caminando hacia el agua. Esto va a ser algo que toma mucha fe, hermanos. Es increíble, esta historia pequeña, pero grande a la misma vez. Ahí van los sacerdotes con el arca y pues el agua se ve increíble. Y pues que, a ver, tú pon tu pie primero, no, pues tú pon el tuyo. A ver, o sea, me imagino que ahí ellos están en una lucha emocional, hermanos, y pues bueno, uno como que mete el pie, le hace así, pero todavía no, tiene que asentar su pie totalmente abajo, hermanos. Y luego se vio el milagro. Dios, hermanos, no te pide entender, te pide obedecer. Y la Biblia nos dice en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense el monto de fe que vamos a necesitar para mojar nuestros pies y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay momentos donde no entendemos, pero Dios quiere, éntrale, brinca el agua, no te preocupes, yo ahí te voy a abrir el agua, voy a hacer el camino para ti. Entonces hay momentos donde no vas a entender el proceso, hermanos, no vas a entender el resultado, no entiendes muchas cosas, no hay respuestas a tus preguntas, pero Dios te dice, pues mete el pie. Y hermanos, vean esto, hay áreas donde nosotros tenemos que obedecer solo por fe. Vean esto en la pantalla, oramos aunque no vemos respuesta inmediata. ¿Y cuántas veces, hermanos, debemos de estar orando por algo? No pares de orar, debe de haber algo en lo que tienes años orando. Amén, años. Para muchos hermanos, este es un buen ejemplo de algo que he mencionado desde que iniciamos la iglesia. Pregúntale a los hermanos Villarreal, ellos estudian desde el primer servicio. Hermano Rona tiene desde el primer 2-3 meses después. Pregúntale al hermano Edgar. Desde que yo tengo recolección y tengo grabaciones, donde la iglesia eran más que un grupito está diciendo, un día vamos a comprar un terreno, un día vamos a hacer esto y lo otro, un día. Y sabes que a lo mejor sonaba como un loco, pero no todo llega de un día para otro. Yo les estoy diciendo esto, hermanos, porque no quiero que se den por vencidos en algo que deben de estar orando. Y a su tiempo, Dios te va a bendecir con una contestación, pero tienes que seguir orando. No sabemos cuándo. Noten, vean esto también, damos, aunque no vemos provisión inmediata. Ahorita, hermanos, el día de hoy, muchos van a tomar un paso de fe, van a dar. Yo tengo el de mi familia, mi hijo Luis, me mandó un mensaje hoy en la mañana que entregáramos la tarjeta de él. Y les quiero decir esto, hermanos, nosotros queremos ser, hey, ¿sabes qué aquí va? ¿Cómo va a cuadrar todo? No sé. Pero pues queremos ser fiel a los pasos que Dios tiene para nosotros. Vamos a mojar los pies, vamos a ver qué sucede. Vamos a tener un pago que hacer, vamos a tener cosas que cumplir. Y hermanos, damos, aunque muchas veces no sabemos cómo. Vean esto, servimos, aunque no vemos fruto inmediato. ¿Cuántas veces no hemos servido y servido y servido y pensamos, no, de nada sirve? Y de repente van a venir un niño que estuvo en tu escuela dominical donde una enseñanza que pensaste que no era ni importante cambió su vida. Y uno dice, wow, qué increíble. Dios hizo algo sin yo saberlo, sin yo verlo. Dios estaba obrando. La Biblia nos recuerda en Gálatas, hermanos 6, no todos conocemos el versículo, no nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien. No nos cansemos. Muchos resultados, hermanos, nunca los veremos aquí, pero sí los veremos allá. En Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Allá en 1 Corintios 15:58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y trabajamos y trabajamos y trabajamos,
porque Dios nos prometió que no es en vano todo lo que hacemos. Santiago 2:17, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Y entonces tenemos un Dios, hermanos, tan grande que nos invita a conocerlo, y entre más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Hermanos, Él nos invita a que lo probemos. Allá en Malaquías 3:10 dice, pues a ver, pruébenme, a ver si es cierto. A ver qué va a suceder. Y él dice, pruébame ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo. Y saben, el problema es que uno dice, no, Señor, primero abre la ventana y luego yo doy. Pero no funciona así, hermanos. Dios, hermanos, en ciertas formas nos está diciendo que confiemos en Él. Nos dice allá en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos de orar sin cesar. Allá en Lucas 18, versículo 1, la Biblia nos dice que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces hay tantas cosas, hermanos, que la Biblia nos dice que debemos de estar haciendo, aunque la respuesta no es inmediata. En Mateo 7:11 la Biblia nos dice, vean, eso está en sus notas, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿Qué dice? Y la pregunta es, ¿conoces esto de Dios, que Él es bueno? Nosotros, siendo pecadores, malos, caprichosos, hermanos, sabemos tener compasión de nuestros hijos. Hasta por más malcriado que sea, nos compadecemos de nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces merecen patadas y ahí les estamos dando la nieve. ¿Y por qué? Porque si nosotros, siendo malos, sabemos comportarnos así con nuestros hijos, la Biblia dice, ¿qué tanto más nuestro Dios? ¿Qué tanto más nuestro Dios? No está dispuesto a hacer por nosotros. Pero ¿sabes por qué gente muchas veces lucha con esto? Porque no conoces a Dios. Porque piensas, si yo tomo un paso de fe, me muero de hambre. ¿En serio piensas eso? La mayoría de nosotros nos vamos a morir de obesos, no de hambre. Nos vamos a morir de diabetes, de alta presión, hermanos, nos vamos a morir de demasiado colesterol. Pero no veo a nadie aquí que se está muriendo de hambre. Amén. Hay que comenzar una dieta, ¿verdad, hermanos? Pero la única razón que nos detiene de no confiar en Dios es porque no conoces que Él es un Dios bueno. Y Él dice, si nosotros somos malos y sabemos hacer el bien, imagínate lo que Él está dispuesto a hacer. Entonces, el problema, hermanos, es no conocer. Y déjales doy estos principios rápido. Vean en sus notas. ¿Qué podemos aprender de este Jordán, hermanos, en el que estamos nosotros? Porque se cruza por fe, no por vista. A lo mejor usted ahorita está en un Jordán, en un problema. Déjales doy este consejo. Primero, vean en sus notas. Sé obediente a Dios dentro de las circunstancias. Muchas veces pensamos, el río es muy grande, la tempestad es muy fuerte, me está yendo mal. Entonces voy a desobedecer a Dios. Dios me ha dado el permiso de desobedecer. No funciona así. Tenemos que obedecer a Dios. Pensemos que nada va a pasar o no. Nuestro trabajo es siempre obedecer a Dios en las circunstancias. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Samuel 15:22, lo vimos el domingo pasado. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, estás en un problema, no sabes qué va a pasar, sigue obedeciendo a Dios. Y yo siempre les digo a cristianos, tenemos que ser el mejor cristiano en estas circunstancias. Y obedecer y seguir. Vean segundo, otro consejo, sigue haciendo lo correcto. A lo mejor no entiendes por qué el río es muy grande o por qué la tempestad es muy fuerte, pero sigue haciendo lo correcto, sigue sirviendo, sigue asistiendo a la iglesia, sigue obedeciendo y aunque no veas resultados, aunque no veas la mano de Dios ahorita, aunque parezca que es toda una pérdida, sigue haciendo lo correcto. En Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Muy sencillo. El tercer consejo, espera que Dios haga el milagro. Dios puede hacer el milagro.
Dios puede hacerlo. Nomás mantente fiel, mantente haciendo lo correcto y tarde o temprano el Jordán se abre. En Éxodo 14:13, como no había campo, no les puse todos los versículos, pero Moisés les dijo, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará. Allá en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hermanos, ¿cómo nos falta el saber que si vamos a cruzar por fe, tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que estar esperando en Él. Ahora, vean número 3, por favor. El Jordán es una barrera real, el Jordán se cruza por fe. Tercero, Dios abre camino donde no lo hay. Y lo que aprendemos aquí en el versículo 16 es que Dios abrió un camino. Fueron los sacerdotes que lo hicieron, las aguas se detuvieron. Y nosotros muchas veces en nuestras vidas necesitamos que Dios haga un camino. Hay un canto que cantamos con frecuencia. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque Dios hace el camino. No lo ves hasta que no llegas. Y cuando llegas lo ves. Y dices, gloria a Dios que Dios me trajo a este momento. No fue en el tiempo más difícil. Y noten, lo que parece imposible para el hombre, Dios lo puede detener. Nada hay imposible para Dios, hermanos. Nada, nada, nada. Y como tenemos un buen Dios, hermanos, noten, tu fe activa el poder de Dios, no lo imposible. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar por fe para que Dios honre nuestra fe. Y si no hay fe, pues simplemente nos vamos a meter en problemas, hermanos. Y que si seguimos hacia adelante y vemos lo imposible, hermanos, rápidamente, ¿sabe que Dios cambia el corazón? Sí. Ya les digo eso, a lo mejor tu barrera es el corazón de alguien. Dios puede cambiar el corazón, pero no va a cambiar el corazón de esta persona si estás manipulando para que así suceda. Amén. Y escúchenme, hermanos, por medio de la manipulación nunca van a ver los resultados que quieres ver. Pero como conocemos que Dios hace lo imposible, Dios cambia el corazón. Él dará un corazón nuevo. La Biblia nos dice en Ezequiel 36:26. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, todas estas cosas es porque Dios, hermanos, tiene el poder para convencer, transformar y restaurar. ¿Sabe que también, vean esto, Dios abre puertas? A lo mejor piensas que hay una puerta cerrada, pues Dios las abre también. La Biblia nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En Apocalipsis 3:8 la Biblia nos dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y hermanos, Dios es el que cambia corazones, detiene las aguas, hace el camino. Tenemos que nosotros continuar siendo fiel al Señor. Yo sé que a lo mejor ahorita en su corazón puede decir, oh pastor, no te imaginas, esto es difícil para mí, estoy enfrentando este problema. Sigue fiel, mantente a este lado del Jordán, Dios te dará las órdenes cuando es tiempo y cruzarás esta barrera. Vean número 4, por favor, hermanos. Hay que mantenerse firmes en medio del proceso. Y hay una firmeza que se necesita. Y vean, por favor, en el versículo 17 conmigo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, noten, firmes en medio del Jordán. Y qué increíble, ¿sabes, hermanos? Que todo lo que vamos a necesitar nosotros el día de hoy es poder estar firmes, hermanos, estar firmes en el proceso, no andando fluctuando. La fe, hermanos, noten, no solo inicia el problema, también lo sostiene. Y vamos a estar en un pasaje, hermanos, vamos a estar en una temporada donde tenemos que estar firmes. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La Biblia siempre nos dice que debemos de estar firmes, hermanos. Los sacerdotes no avanzaron, ellos se mantuvieron firmes. Y cuando crucemos este Jordán, como iglesia, vamos a tener que estar firmes. Hay muchas cosas que no han cambiado, que vamos a tener que ser firmes. Y me muero por vernos allá todos sudados, hermanos, y ver qué es lo que Dios va a hacer por un tiempo. Amén. Y les digo, porque a lo mejor, al final de cuentas, Dios provee y pues hay muchas cosas que hacemos, pero ahí vamos a ver quién de verdad le va a entrar. Amén.
Porque una cosa es aquí bien a gusto con el aire y no, hombre, hasta hay hermanos que se quejan del aire, ¿no? ¿Sí me explico? Quiero estos mismos hermanos allá donde van a tronar los huesos, hermanos, amén. Donde puedes dejar comida en tu carro, cierras la puerta y se va, para después del servicio está lista, amén. Para comer después. Y ahí vamos a estar sudados y vamos a ver quién se mantiene firme. Porque se va a requerir firmeza. Dios no nos está llamando a la comodidad, nos está llamando a firmeza y vamos a pasar por una buena época, hermanos, donde aquí les va, prepárense, hermanos, respiren. Vamos a tener cubetas a lo mejor para usar el baño por un tiempo. No sabemos cómo vamos a estar con el agua. Y van a haber hermanos que se mantienen firmes y van a haber otros hermanos que van a tener que madurar para ser firmes porque van a decir, ay no, hasta que los baños no funcionen, yo no voy a ir a la iglesia. Y yo voy a decir en mi corazón, muere, pero a mi carne, a mi propia carne. ¿Por qué? Porque parte de la aventura, muchos se las van a perder por no luchar un poquito, por no pelear un poco, porque quieres que todo esté cuadrado y bien limpio y que todo funcione. Pero parte de la aventura es entrar y hacer un desastre antes de embellecer y ver qué es lo que va a pasar. Y vamos a tener pagos que hacer. Y esos pagos, hermanos, déjales digo, porque primero es hacer nuestro pago y con lo que sobre, trabajamos en la obra. Y hay cosas, hermanos, pues que van a ser bien pequeñas y pues vamos a avanzar poco. Y cuando hay dinero, pues vamos a avanzar mucho. Y cuando no, pues así vamos a andar. Y así que para todos tienen diferentes prioridades. Y para mí la prioridad número 1 es electricidad y agua. Y vamos a avanzar y avanzar y vamos a ver. Y muchas de estas cosas, pues, vamos a ver. Entonces, si usted viene y se va a quejar conmigo, mejor cuádrese bien primero y luego diga, pastor, mira, cómo me cae mal sufrir aquí en el calor. Aquí te va $500,000 para que arreglen lo de CFE. Oye, entonces ahora, no hombre, hermano, ahora sí, hermanos, no, ahora sí te escucharé. Y vamos a orar y vamos a llamar a la CFE que haga todo rápido y hermanos, y ahora sí, pero pues de aquí hasta entonces, pues vamos a estar en las luchas y en las pruebas. Pero la iglesia sigue caminando. Y apestosos y sudados, pero sigue caminando. Y la verdad, quién sabe cómo vamos a estar. Pero hermanos, yo estoy bien emocionado de esto. Porque hermanos, déjales digo, en cada etapa Dios nos ha mostrado lo bueno que Él es. Y aún durante el tiempo de COVID, ¿cuántas aventuras no pasamos como iglesia? Para los 20 o 25 que siempre estuvimos aquí, estábamos siempre trabajando y trabajando y trabajando y cuando pusieron que nadie podía andar después de las 6 de la tarde, nosotros nos estamos despidiendo a las 8 o 9 de la noche de la iglesia. Me paró a mí la policía varias veces. Lo bueno, hermanos, es que hemos dado regalos a los policías cada Navidad que me dejaban pasar. Uno me decía, pastor, sí, pásale. Y me dijo, si te paran, da este nombre y aquí te van a dejar pasar siempre. Y por ahí siempre he pasado. Entonces, cuando habían estos bloques, pero saben que mientras que habían muchos muriéndose de miedo, habíamos otros viviendo la aventura. Porque sí fue una aventura. Una aventura que en muchos momentos ni la disfruté, porque estaba bien enojado con el sistema de sonido, con que no funcionaba el live stream. No, hombre, fue bien frustrante para mí. Por eso yo le dije ayer a los líderes, yo estoy orando por mí, porque solo Dios sabe las pruebas que Dios tiene para mí. Amén. Porque soy impaciente, quiero que todo sea perfecto y Dios nos va a meter en un chapsuya y a ver qué pasa, ¿verdad? Y vamos a ver, y yo estoy orando por mi propio corazón. Pero les digo una cosa, ¿qué aventura nos pasamos? Y muchos sembraron para el bien de la iglesia donde en un momento nadie sembró. Y estábamos haciendo que la iglesia tuviera un ministerio y ahí, hermanos, para muchas iglesias la ganancia de almas sufrió en COVID, la nuestra creció. Esta inversión de periódicos y todo lo que hicimos hizo que muchos que nunca ganaban almas iban y dejaban
periódicos en las rejas. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes. Y firmeza durante COVID significaba una cosa. Firmeza en una transición en Navajo va a significar otra cosa, pero ahí vamos a estar firmes. Porque queremos seguir el proceso. Queremos saber qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Y firmes en su problema particular que estés enfrentando. Pues mantente firme, mantente fiel, mantente orando, mantente leyendo la Biblia, mantente viniendo a la iglesia. Esta firmeza Dios bendice y Dios comienza a abrir su mar rojo. Noten, tu firmeza puede abrir caminos para otros. ¿Sabes lo que estaban haciendo los sacerdotes? Ellos estaban firmes, pero ¿quién estaba pasando? El pueblo. Y a lo mejor en una forma quizás simbólica, hermanos, si nosotros nos mantenemos firmes, va a ser para la bendición de aquellos que observan su vida. Va a ser para la bendición de aquellos que ven su fidelidad. Van a ser para los hijos suyos que los están observando. Dicen, wow, qué increíble, mira, ahí se mantiene firmes. Y cuando usted está firme, alguien está pasando por su firmeza hacia la promesa. Nuestras vidas, hermanos, valen mucho para el Señor. Él quiere usarnos para hacer una gran diferencia. Donde a lo mejor su firmeza no fue mucho para los demás, pero fue algo para alguien y fue bendecido por usted. Yo le debo mucho a mi suegro, no tanto obviamente por ser mi suegro, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Pero su testimonio impactó la vida de mi esposa. Y eso es una bendición. ¿Qué zapatos tener que llenar? Y noten, hermanos, mi suegro no es predicador, él es jardinero, pero es un hombre de Dios. Y cuando mi esposa me contaba lo que hacían, dije, wow, qué tremendo. El hermano no es muy fluido, por decirlo así, en lectura, pero él leía la Biblia con su familia. Para todos los hermanos que a lo mejor usen eso como excusa, es que pues no sé leer, pues él tampoco. Y mira, él leía la Biblia. No leía mucho, pero oraba. Y en los tiempos difíciles de rebelión de mi esposa, porque ahí como la ven también fue rebelde de joven. Pero ¿sabes lo que cambió el corazón de mi esposa? Fue escuchar a su padre orar por ella. No vengan, hermanos, diciendo que tu testimonio de firmeza no puede bendecir a alguien más. Porque alguien te está viendo. Y lamentablemente hay muchos cristianos que condenan a sus hijos con su mal ejemplo. Y hay otros que bendicen a sus hijos. Ahí están los padres firmes y sus hijos se están pasando hacia la tierra prometida por la firmeza de los padres. Y hermanos, aprendamos de esto. Alguien te está viendo, alguien te está observando, alguien está viendo tu vida. Y en estos momentos de transición tenemos que estar firmes, tenemos que mostrarle a todo mundo que Dios no cambia nomás porque estamos pasando nuestro Jordán. Déjales enseño este ejemplo. Ven en sus notas en Hechos 16, 24 al 26. La Biblia nos dice, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué dice? Ahí está, hermanos, Pablo y Silas en el medio de su Jordán, firmes. Y aunque fueron maltratados, cantando himnos al Señor. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Y los otros los oían. Cuando vino el milagro, todos sabemos lo que pasa después. El carcelero dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ya les digo, hermanos, no menosprecies el momento en el que Dios te tiene, mantente firme.
Hay otros escuchándote, hay otros viéndote, y lo que queremos nosotros es estar firmes para que otros crucen con nuestra firmeza y entren a las bendiciones de Dios. Y saben que unos 20 años de hoy, si sigo vivo, voy a decir, hubo un tiempo ya en el año 2026 que tantos cruzamos el Jordán y unos estábamos firmes, y ahora los miles que estén salvos en ese momento puedan decir, ustedes cruzaron porque habían unos firmes que fueron fieles al Señor y se mantuvieron. Y vean número 5 para terminar, hermanos. Primero vemos que el Jordán es una barrera real. El Jordán se cruza por fe, no por vista. Dios abre camino donde no lo hay. Hay que mantenerse firmes en medio del proceso. Y quiero terminar con esto. El Jordán no es el final, es el comienzo. Y algo que vemos aquí, hermanos, es de que, bueno, ahí vienen las batallas de Jericó, ahí viene conquistas, ahí vienen derrotas por Acán. Nos falta mucho para ser valientes todavía para lo que sigue. Cruzar el Jordán no es igual a estar en el propósito, pero no en el final. Pero el propósito, hermanos, incluye lucha. No tengas miedo, hermanos, de nuevos desafíos. Son evidencia de que estás en la voluntad de Dios, porque nunca terminamos, siempre marchamos. Éxodo 14:14 nos dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Allá en Deuteronomio 1:30 la Biblia dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Primera de Samuel 17:32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear, ¿y qué dice? Contra ese filisteo. ¿Y sabes lo que él le dijo anterior? Recuerden, tú vienes a mí con lanza y jabalí, pero yo vengo en el nombre de Jehová. La pregunta grande, hermanos, para ustedes es esta. Sí, estamos nosotros como iglesia a punto de cruzar nuestro Jordán, pero ¿qué tal el suyo personal? ¿Estás en el Jordán correcto? ¿Puedes atacar este Jordán en el nombre de Jehová? O quizás es tiempo de pausar y decir, oh no, esta lucha no debo de estar aquí, yo debo estar allá. Y ir a la lucha correcta en la que tienes que estar. Porque solamente por medio de fe vamos a cruzar eso, hermanos. Determínense, tomen esta decisión de ser fiel al Señor y párese firme para que otros sean bendecidos. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación. Señor, gracias.